¿Te imaginas vivir en un lugar donde durante 40 días al año el sol simplemente desaparece? ¿Donde sales a la calle en pleno mediodía y parece que es de noche? Pues casi 300.000 personas viven así. Y no hablamos de un pequeño asentamiento perdido en el Ártico. Hablamos de Murmansk, la ciudad más poblada del Círculo Polar Ártico. Un lugar donde se mezcla el frío, el aislamiento, las guerras, la geopolítica y también la resiliencia de quienes decidieron quedarse a vivir en el fin del mundo. Hoy vamos a explorar el lugar habitado más al norte del planeta con tanta población. Y créeme, su historia no solo es impresionante, es sorprendentemente relevante para el mundo actual. En el canal ya visitamos lugares fríos como Yakutia o partes de Groenlandia, pero allí viven pocas personas, muchas veces pequeñas comunidades aisladas. Murmansk es otra historia. Más de 270.000 personas se despiertan cada día en el paralelo 69, a solo 2.300 kilómetros del Polo Norte, donde el invierno parece eterno. Para entender lo excepcional que es esta ciudad, hay un dato que lo resume todo. No existe ninguna otra ciudad más poblada que esté tan al norte. Ni Oslo, ni Helsinki, ni San Petersburgo, ni siquiera Norilsk, que es famosa por su clima extremo y por ser una de las ciudades más contaminadas del planeta. Murmansk es única. Ahora bien, técnicamente, si miráramos solo líneas de latitud, podríamos decir que Tokio es la ciudad más poblada al norte del mundo. Luego tendríamos a Seúl, Nueva York, Moscú, San Petersburgo y Helsinki. Después aparecen las tres grandes ciudades rusas del norte, Arcángel, Murmansk y Norilsk, todas por encima del paralelo 64. Pero aún entre ellas, Murmansk es la más grande dentro del Círculo Polar Ártico. Ese es su verdadero récord y lo que la convierte en una ciudad tan particular. Esta suele ser la duda de todos. ¿Por qué vive tanta gente en un lugar donde durante semanas enteras hay oscuridad total? ¿Por qué mudarse a un lugar tan frío, tan aislado y tan lejos de los grandes centros urbanos? La respuesta sorprende. El clima no es tan extremo como muchos imaginan para ser una ciudad tan al norte. En invierno, la temperatura mínima media es de unos menos 15 grados Celsius. Fría, sí, pero no llega a los niveles brutales de otras regiones del norte de Rusia, y en verano llegan a 18 grados Celsius, una temperatura bastante agradable. ¿El motivo? Una corriente cálida del Atlántico Norte, parte de lo que conocemos como la corriente del Golfo, que suaviza muchísimo las temperaturas en esta parte del mundo. Esto significa algo muy importante. Lo que en otros lugares sería un páramo congelado, aquí es relativamente habitable. Este detalle climático es clave para entender Murmansk. Gracias a esta corriente cálida, Murmansk tiene un puerto que nunca se congela, incluso en pleno invierno. Y esto en un país con miles de kilómetros de costa helada lo cambia todo. Cuando el mar Báltico se congela y San Petersburgo queda limitado, el puerto principal de Rusia pasa a ser Murmansk. Esto no es solo comercio. Esto es geopolítica pura. Aquí se encuentra la única flota de rompehielos nucleares del mundo. Buques gigantes con reactores atómicos capaces de abrir camino en mares cubiertos de hielo y permitir rutas marítimas donde nadie más puede navegar. Murmansk es, literalmente, la llave para que Rusia acceda al Ártico. A diferencia de otras ciudades históricas, Murmansk es relativamente joven. Fue fundada en 1915, en plena Primera Guerra Mundial, por una razón muy estratégica: asegurar un puerto cálido en el norte para recibir suministros. Pero su momento más dramático llegó en la Segunda Guerra Mundial. Por Murmansk entraban toneladas de materiales provenientes de los aliados occidentales. Por eso la ciudad se convirtió en un objetivo militar para los alemanes. Murmansk fue la segunda ciudad soviética más bombardeada de la guerra, solo detrás de Stalingrado.
Quedó prácticamente destruida, pero fue reconstruida con una velocidad sorprendente. Y desde ese momento su población creció tanto que estuvo cerca de llegar al medio. Todo cambió con la caída de la Unión Soviética. La economía local, muy dependiente del Estado, se desplomó. Miles de personas emigraron buscando mejores oportunidades. Así se pasó del borde de los 500.000 habitantes a los actuales 270.000. Pero en las últimas décadas algo nuevo está ocurriendo. El calentamiento global está abriendo nuevas rutas en el Ártico. Rutas que antes estaban congeladas todo el año, ahora son navegables durante meses. Y eso convierte a Murmansk en un punto estratégico mundial. Un ejemplo: Ruta Rotterdam, Yokohama por el Canal de Suez, 20.600 kilómetros por el Ártico, pasando cerca de Murmansk. 13.000 kilómetros, un 37% menos de distancia. Para las grandes navieras, esta diferencia es enorme. El futuro de Murmansk podría estar acercándose a un nuevo auge. 1.000.000 de habitantes. Aunque no es un gran destino turístico, Murmansk tiene algunos atractivos. El monumento Alyosha, una estatua de 35 metros dedicada a los soldados de la Segunda Guerra Mundial. Y por supuesto, las auroras boreales, que son especialmente intensas y frecuentes en invierno. Pero viajar aquí tiene sus peculiaridades. Si vas entre el 2 de diciembre y el 11 de enero, vivirás la noche polar. Más de un mes sin ver el sol. Y en contraste, entre el 22 de mayo y el 5 de julio ocurre lo contrario. El famoso sol de medianoche, cuando el sol nunca llega a ocultarse del todo. Para muchos este ciclo puede ser difícil de llevar. Hay quien lo ama y quien no aguanta más de una semana. Hoy Murmansk no solo es importante por su geografía, también por su posición en un mundo donde las tensiones aumentan. Está a solo 150 kilómetros de Finlandia, que en 2023 se unió a la OTAN. La frontera ruso-finlandesa tiene 340 kilómetros, y su ingreso duplicó la longitud de frontera entre Rusia y la Alianza Atlántica. Esto ha generado roces, cierres de pasos fronterizos y acusaciones de que Rusia habría facilitado la llegada de migrantes hacia Finlandia para generar presión política. Murmansk está justo en esa región donde la geografía se mezcla con la política internacional. Y ahora queremos saber tu opinión. ¿Podrías vivir más de un mes sin ver el sol? ¿O te volverías loco en la oscuridad eterna? Déjalo en los comentarios. Recuerda suscribirse si te gusta mi contenido. Hasta la próxima.